Muy buenas, Pepes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy les traigo un bot que creé. ¿Saben cómo le puse de nombre? Pepe Snake, ¿sí? Una viborita muy tímida que está de fondo, ¿sí? Vamos a ver, espero que no pique, pero sí que nos dé algún buen profit, ¿sí? La vamos a estar probando en la libra dólar en M5. Obviamente que también se puede chequear en otros pares, en otras temporalidades y ver en qué sesiones conviene más, ¿sí? Por ahora vamos a hacer un pequeño backtesting, vamos a probar las herramientas de esta viborita, donde vamos a utilizar los métodos de un par de medias móviles, ¿sí? Esos métodos van a ser los simples, exponenciales, ponderados y suavizados, ¿sí? Vamos a ver cuál de los 4 métodos son los que mejor convienen para este par y para esta temporalidad, ¿sí? Eso obviamente lo vamos a estar viendo también la próxima semana en vivo, donde les recuerdo que estamos todos los días operando sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? Operamos de verdad todos los días a la mañana, de forma manual, y siempre nos acompaña alguno de los bots que voy creando, ¿sí? La semana pasada estuvo el telaraña y seguramente esta próxima le va a tocar a esta viborita que está de fondo, ¿sí? Así que bueno, los espero, súmense, suscríbanse y bueno, vamos a ver en el final los resultados. Ahí vamos. Bien, gente, llegamos al primer backtesting. En este caso estamos probando el método simple, donde con un depósito inicial de 10.000 obtuvimos el 57%, 5.766 dólares. Factor de beneficio 1.95, total de transacciones 2.661 en el transcurso de un año, ¿sí? Beneficio esperado 2.17, el total de transacciones en corto fueron de 582 con un 74% ganadas, y las largas fueron 2079 con 65.61%. El drawdown 831, bastante bien. Vamos a ver los resultados de los próximos métodos, así que bueno, allá vamos con el exponencial.
Bien, gente, llegamos al segundo backtesting. En este caso vamos a ver el resultado del método exponencial, que a simple vista vemos que está por debajo del simple, con una cuenta de 10.000 y un par como la libra dólar, todo igual al anterior. Tenemos un resultado de un 34%, ¿sí? Por debajo del anterior, 3.479 dólares. No estuvo mal, pero fue mejor el método simple. En cuanto a factor de beneficio, también por debajo, 1.31, beneficio esperado 1.09, por debajo también. Lo que es las posiciones cortas fueron el 68% ganadas, las largas fueron el 66%. Me quedo por ahora con el método simple, aunque sabemos que cualquiera de estos métodos pueden ir obviamente actualizándose, mejorándose en un buen backtesting, donde podés ir chequeando distintos tipos de set para encontrar el mejor resultado de un buen profit a futuro, para poder ponerlo en una cuenta en real, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos al método suavizado. Llegamos al tercer backtesting, en este caso el método suavizado. Recuerden que anteriormente habíamos probado el simple y el exponencial, donde el simple estaba por encima en cuanto a resultados positivos que el exponencial, ¿sí? En este caso, con los mismos parámetros, cambiando obviamente lo que son los métodos, vemos un resultado con un 42%, ¿sí? Por encima del exponencial, por debajo del simple. En cuanto a factor de beneficio, 2.08, beneficio esperado 2.58, bastante bien. Drawdown 8.07, por debajo de los dos métodos anteriores. En cuanto a posiciones cortas, el 75% fueron ganadas, y en cuanto a posiciones largas, fueron ganadas un total de 66%, ¿sí? Así que bueno, por ahora parejo viene entre el suavizado y el simple, ¿sí? Me sigue gustando más el simple. Igualmente hay que ir viendo a medida que uno va haciendo backtesting y probando en este par como en otros pares los distintos tipos de movimiento que va teniendo el precio, para ir adaptando al bot a ese tipo de actualizaciones que hay que hacer, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos al último backtesting, que sería el método ponderado, ¿sí? Allá vamos.
Bien, gente, llegamos al final del video. El último backtesting que nos quedaba era el método ponderado, ¿sí? Obtuvimos resultados por encima en cuanto a beneficio neto total que los métodos anteriores, ¿sí? Obtuvimos $6.091, el 61% de una cuenta de $10.000, ¿sí? Factor de beneficio 1.89. Beneficio esperado 2.06, drawdown máximo fue de un 10.28%, posiciones cortas positivas fueron el 72% y las largas, las compras fueron de un 65%, ¿sí? Así que bien, estuvo muy bien, igual que los anteriores. Podemos recatar algo de este, algo del simple, algo del exponencial y algo del suavizado, ¿sí? Esto siempre sigue y siempre tenés que seguir actualizando los bots, ¿sí? No quedan acá, ¿sí? Aparte, como siempre digo, tenés que tener por lo menos backtesting de 5 años como mínimo de historial, ¿sí? Así que bueno, gente, conclusiones es prueba y error, probar, backtestear y encontrar los mejores resultados para ver si con el tiempo podés llevar un robot a ponerlo en real y que te haga obviamente unos dólares, ¿sí? Espero que lo hayan pasado bien. La idea es esa, ¿no? Pasar un día como todos los días haciendo operaciones. Súmense a lo que es Nueva York y Londres. Estamos todas las mañanas operando, analizando, haciendo backtesting y bueno, y pasando un buen momento acompañado siempre del combustible del planeta Pepe, ¿sí? ¿Saben cuál es el combustible? La música. Así que si quieren pasarla bien, acá estamos todos los días por YouTube y súmense a todas las redes también, ¿sí? Un abrazo, gente, nos vemos en la semana operando y obviamente vamos a estar poniendo en marcha esta viborita que está de fondo. Espero que no nos pique, pero que sí nos dé muchos profits, gente. Nos vemos. Chau, chau.